Sí quería escribir una novela de humor, lo que no sé es por qué quería escribirla. O sea, sabía que quería escribir de humor, porque quería aligerar, o sea, la literatura parece siempre que tiene que tener como una presencia prácticamente como operística. Yo he escrito una novela, yo he escrito una obra de 450.000 páginas, ¿qué pasa? Entonces yo quería escribir algo ligero, que siempre escribo cosas cortas, pero quería escribir voluntariamente algo de humor, me apetece escribir de risa, que la gente se riera, y porque me parece que la risa es muy buena. Siempre me ha gustado mucho, siempre he sido una gran lectora del género también, y pensé en 10 negritos de Agatha Christie, en una isla en la que comenzarán a desaparecer miembros de una expedición científica, y ese fue, digamos, el germen de la novela. Eso coincidió con el nacimiento de mi hija, y entonces me encontré con un tiempo detenido. Hoy por hoy hacemos justicia de inmediato, es una justicia inmediata de linchamiento del pueblo del oeste, ¿no? Porque es negro, porque es rubia, porque es... Entonces ese tipo de cosas nos hacen confundir a nosotros, los ciudadanos digitales o personales, que hacemos algo con decirlo. Yo protesto contra lo que está pasando en Colombia, pero no hacemos nada. Da igual, luego nos pasamos al próximo videojuego o a la próxima serie. Y la siguiente aventura yo la iba a ambientar en Nueva York, pero fue una sugerencia de mi editor, ¿no? A ver, estábamos hablando, le dije que me iba a Nueva York y él me dijo, ¿has pensado en La Habana? Y entonces, joder, yo llegué a casa, empecé a mirar cosas de La Habana, de La Habana en el 19 y dije, coño, es que es un decoro excelente, ¿no? Y cuanto más leía, más me gustaba y entonces decidí llevarlo allí, ¿no? Y lo que he querido contar en esta novela, en El Pozo, es eso, es cómo, o sea, es natural que nos interesemos, pero cómo se va armando un entretenimiento, un mal llamado periodismo, pero que en el fondo es entretenimiento en torno a un suceso, en torno a una desgracia, en el que lo de menos es la niña que ha caído en el pozo, o en este caso las niñas pobres que están en el fondo del mar en Tenerife, ¿no? sino todo lo de alrededor, las sospechas, las maldades. Y me sirve de excusa un poco para hablar de la transmisión de la memoria, para cómo se heredan las culpas, cómo se heredan los miedos, los secretos, los temores de generación en generación. Y al mismo tiempo de esa mutación de la España rural de posguerra hasta la España posmoderna de hoy en día,